Capítulo 35. Las fauces de la bruja. Assassin plantó una semilla y de ella comenzaron a brotar raíces de carne pálida y veteada de negro casi de inmediato. Cavaron en el suelo de la caverna, cavaron en la piedra y comenzaron a trepar por las paredes como hiedra. Levantó una mano con garras y abrió una piel tan fina y seca como papel quemado, dejando caer unas gotas de icor negro sobre la cosa. La tasa de crecimiento aumentó, la caverna retumbó cuando la piedra se partió más debajo de la superficie, provocando pequeños temblores. Él sonrió y la expresión desgarró la piel de su rostro como siempre lo hacía. El dolor hizo que la sonrisa se ensanchara. Saber era el rey Arturo, el portador de Excalibur, la espada de los reyes que podía destrozar ejércitos con un solo golpe. Brillaba en sus manos, una oscuridad hambrienta que devoraba todo a su alrededor, como si tuviera un agujero negro en sus manos. Le dijo al universo: he aplastado naciones bajo mi bota y soy más fuerte de lo que era entonces. Arrodíllate o muere. Archer era Gilgamesh, el rey de los héroes, el primero y el más poderoso. La luz que emitió no era tan brillante como el resplandor perfecto de su forma adulta, pero aún así brillaba lo suficiente como para delinear la mitad de la montaña en oro, desapareciendo solo donde la oscuridad de saber la contrarrestaba. Le dijo al universo: soy la más mínima fracción de lo que algún día seré, y mi poder aún puede sacudir los cielos. No eres nada ante mí. Rin Tosaka era humana y nunca se había sentido más humana que en ese momento. Ella los miró de un lado a otro y dijo: deberíamos huir. Le dijo al universo: oh, mierda. Agarró el brazo de Shirou y corrió hacia el túnel, solo para ser interceptada y arrastrada por Rider, agarrando a los dos maestros como si no pesaran nada y lanzándose por el túnel a velocidades de bala. Esto fue lo suficientemente rápido como para evitar la primera explosión. Kirei Kotomine sirvió el té. Ilia estaba un poco triste porque esto no era lo más surrealista que había visto en su vida. Sabía que Shirou había venido por ella, podía sentir el puente de maná que los unía para siempre, dos mitades de un todo, era un puente bastante bueno a pesar de que él se había negado a tener sexo con ella por moralidad. Ilia lo había hecho. Sabía por sus esfuerzos durante la guerra por seguir la moralidad que apestaba por completo, pero no fue hasta ese momento que ella llegó a comprender completamente cuánto. El gran y guapo tonto tuvo suerte de que lo amaba. Podía saborear el poder de los Servants que lucharon contra él y junto a él, porque ellos también eran parte de ella. Sospechaba que Rin probablemente también estaba por ahí, aunque eso no importaba, porque todo estaba abrumado por el remolino de hambre que sentía dentro de la chica sentada frente a ella, bebiendo té de jazmín y sonriendo suavemente. Lógicamente, ella y Sakura deberían haber estado igualadas. Ambos eran santos griales, ambos contenedores de magia para contener el poder impresionante de los Servants y canalizarlos hacia el ritual. Pero esta cosa delicada y terrible que le sonreía y le aseguraba suavemente que todo estaría bien, ella no era un ser lógico. Ella era la manifestación del hambre primitiva y retorcida de algún pozo primordial de caos antes de que la vida hubiera comenzado. Todo lo que había hecho que el hombre prehistórico se amontonara en cuevas alrededor del fuego, para no tener que enfrentarse a la oscuridad. La mirada de Ilia se deslizó, involuntariamente, hacia el gran grial. Algo presionó contra la piel negra de la esfera central, y se parecía demasiado a una mano para su comodidad. No te preocupes, dijo Sakura tranquilizadoramente. No se liberará todavía, y estaremos listos antes de que lo haga. Saber o Archer serán parte de nosotros pronto, y es muy probable que Rider nos siga inmediatamente después. Entonces, Shirou y Rin estarán aquí, y yo te lo explicaré todo. O podrías explicarlo todo ahora mismo, porque eres espeluznante, murmuró Ilia. Además, creo que ya lo he descubierto. Los ojos de Sakura brillaron. Entonces, ¿por qué todavía pareces tan preocupado? Porque es una locura. El mundo está loco. Si quieres arreglar algo tan completamente roto, ¿qué opción hay sino la más extrema? La humanidad ha tenido miles de años y no ha hecho más que empeorar las cosas. Invocan desesperadamente a los dioses para que no lo hagan. No existe, no me importa o busca activamente lastimarlos. ¿Qué clase de padre les hace eso a sus hijos? Dijo Sakura, su tono exasperantemente tranquilo. Y siempre son los niños los que más sufren, Ilia. No creas que no me he dado cuenta de la ironía de que solo podemos salvar este pequeño mundo triste y destrozado gracias a lo profundamente que ha abusado de nosotros. Propias familias, deformándonos, torciéndonos, tratándonos como trozos de metal para ser forjados en dagas para su uso. Ella sonrió, algo triste.
arrojadas al fuego una y otra vez, solo para sacarnos y golpearnos cuando el dolor nos ha ablandado lo suficiente como para ser maleables. Pero al final, nos hizo más fuertes. No le debemos algo a cada chica que pasó por lo que pasó. Lo hicimos, solo para destrozarnos antes de que ella se convirtiera en algo nuevo. A los Makiris consumidos por la locura de Zouken. A los Einzvernos que se pudrieron para convertirse en el Grial, al igual que tu madre. Ilia sintió que el hielo corría por sus venas. No puedes asustarme sabiendo cosas, mintió. Sé que es solo Angra Mainyu susurrándote. Y es por eso que estás caminando directamente hacia lo que quiere, y sin siquiera pensar que es un problema. Apenas es consciente, mucho menos sensible, Ilia, dijo Sakura suavemente. Hay una gran cantidad de información contenida en su interior. Cada alma que ha tocado ha dejado una huella. Pero la conciencia central apenas existe. No puede controlarme más de lo que un huracán puede ordenar a la gente que se mantenga en su camino. Y da miedo que pienses que eso es verdad, respondió Ilia. O incluso si fuera cierto, seguirá siendo cierto después de que nazca y crezca más allá de las limitaciones actuales. O especialmente que seguirá siendo cierto después de que tú puedes decirlo, susurró Kirei, y la alegría reverente en su tono hizo que el escalofrío en las venas de Ilia cristalizara en un glaciar. ¿Quieres que sea Dios? Estás loco. Siseó Ilia desafiante, porque cuando tenías miedo, la única respuesta en su mente era enojarse lo suficiente como para hacer que el miedo se callara. ¿Loco? Yo preferiría estar inspirado, dijo Kirei. Más de lo que jamás podría haber imaginado. Uniendo toda la vida dentro de Angra Mainyu, convirtiendo todas las almas en una sola entidad Gestalt. Y luego enviando esa entidad, la voluntad colectiva de toda la humanidad, a través de la puerta a casa. Poder supremo y conocimiento supremo. Iluminación perfecta concedida a un ser con el poder y el intelecto para absorberla por completo. ¿Te imaginas el resultado? Él se rió entre dientes. Por supuesto que no. Nadie podría hacerlo. Está más allá de nosotros, y así es como debe ser. Cada mente humana, por poderosa o astuta que sea, solo será un fragmento infinitesimal del ser que creamos. Un Dios verdadero, omnipotente y omnisciente. Un ser que puede redefinir el universo, y conceder un lugar y un papel a cada alma perdida. Siéntete orgulloso, hija mía. Has sido elegido para ser uno de los que sostengan la pluma cuando se escriba el segundo libro del Génesis. Y si bien nuestro nuevo mundo ha tardado más de 7 días en hacerse realidad, técnicamente siento que el tiempo adicional dedicado a perfeccionarlo producirá un producto final muy superior al modelo actual. Realmente lo había dicho. Lo había dicho en voz alta. Ilia sintió que se le revolvía el estómago. De alguna manera, aunque lo había resuelto por su cuenta, no decirlo en voz alta lo hacía menos real. Esa cosa gigante, espantosa y hambrienta. Y querían que todos en el mundo no fueran más que parte de él. Y esa fue solo la fase 1. Sí, fue un plan inspirado. Pero Ilia no pensó que era apropiado decir en voz alta y en compañía educada en que se había inspirado, que era una locura de mierda. Incluso si Angra Mainyu no fuera claramente la cosa más horrible que jamás había visto, ¿quién podría legítimamente mirar a todos en el mundo y decir, sí, aplastarlos a todos juntos es una buena idea? Cualquier reunión de personas era tan buena como la persona más ruidosa y contundente en ella, y cualquiera que pensara lo contrario era un idiota o un idealista, que era básicamente lo mismo en la visión del mundo de Ilia. Pero, por supuesto, había otra cosa que debía mencionarse, aunque Ilia sospechaba que conocía la respuesta. ¿Y cuando Shirou y Rin lleguen aquí, qué crees que va a pasar? Ella preguntó. Se sentarán a tomar el té con nosotros y aceptarán tranquilamente ser devorados por un dios oscuro. En primer lugar, Ilia, estás siendo extremadamente cerrado de mente, dijo Sakura suavemente, su tono era el de una madre reprensiva. ¿Es un dios oscuro solo porque algunos de los componentes son lo que consideras oscuros? ¿Puede algo nacer malvado? Lo que estamos tratando de crear no es Angra Mainyu, sino un ser completamente nuevo que nace usando a Angra Mainyu como una parte de miles de millones. No se puede asumir que será malvado, porque nunca ha habido nada. Gusta. Puedo suponer bastante, considerando que en realidad es un monstruo de sombra gigante que está derramando maldiciones letales en nuestro mundo sin siquiera haber nacido, dijo Ilia. Puedes diluir el veneno tanto como quieras, pero aún así no es bueno para ti. Sakura suspiró. Realmente pensé que serías más comprensivo con respecto a lo que esperamos lograr. Y realmente pensé que responderías mi pregunta. Sakura suspiró levemente.
Obviamente preferiría tu escenario, sí. Shirou y Rin son personas razonables. Quieren ayudar a los demás tanto como yo, ¿no? Así que, con un poco de suerte, estarán dispuestos a unirse a nosotros. Hay grandes cosas tenemos que hacer y todos los recursos ayudarán, dijo en voz baja. Pero este trabajo es demasiado importante para detenerlo, y ellos son muy tercos. Si se niegan a ayudarnos, bueno. A veces la salvación debe ser alimentada a la fuerza. Suponiendo, por supuesto, que nos alcancen, dijo Kirei, e Ilia se sintió un poco viscoso con solo escuchar lo feliz que sonaba. Bueno, en ese caso, el debate será un poco unilateral, admitió Sakura. Ilia entrecerró los ojos. Shirou y Rin pueden manejar cualquier cosa que tengas que lanzarles. Espera y verás. Dios, no podemos soportar esto, dijo Rin mientras otra explosión sacudía la montaña. Nuestro bateador más pesado se fue en la puerta y no tenemos ni idea de hacia dónde vamos. ¿O qué vamos a hacer cuando lleguemos allí? Destruimos el Gran Grial, dijo Shirou, manteniendo el paso fácilmente a su lado mientras corrían a través de los túneles. Eso la cabreó un poco. Ella estaba canalizando maná hacia sus extremidades, pero él ni siquiera lo necesitaba. Aparentemente, conectarse a una batería mágica viviente hizo maravillas con la resistencia. Iliasbiel iba a estar muy satisfecho con eso si la salvaban. ¿Cuándo? ¿Cuándo la salvaron? Rin Tosaka no estaba dispuesta a permitir que ocurriera un asesinato más en su ciudad debido a este maldito ritual inútil. Iban a sacar a Ilia con vida e iban a salvar a Sakura. Ella no tenía idea de cómo, pero lo iban a hacer. Oh, claro, eso será muy fácil, espetó, porque no podía dejar que Shirou supiera que no tenía ninguna idea. Podría empezar a pensar que estaba a cargo. No dije que sería fácil. Pero Rider y Archer deben tener alguna manera. Solo tenemos que llegar allí y dejarlos, dijo Shirou. ¿Crees que un Servant destruirá voluntariamente lo que los mantiene en el mundo, Emilia? Para salvar a Sakura, sí, le susurró Rider, invisible, al oído, casi enviándola al suelo cuando medio tropezó en estado de shock. No hagas eso. ¿Te imaginas lo estúpidos que nos sentiremos todos si uno de nosotros muere porque se torció el tobillo o algo así de idiota? Rin gruñó. Sí, Ira. Mantente enojado, porque no puedes tener miedo si estás enojado, y si fueras lógico, definitivamente estarías asustado ahora mismo. ¿Qué es eso? Preguntó Emilia, deteniéndose en seco para mirar algo en la pared. Rin tenía prisa y no tenía tiempo para preguntarse qué roca había encontrado Emilia tan interesante, pero aquí abajo está casi completamente oscuro. Solo podemos ver algo porque Sakura quiere que lo hagamos, pensó, notando las pálidas y parpadeantes antorchas de fuego azul que alguien había colocado cuidadosamente para atraer a las personas hacia trampas obvias y al mismo tiempo no proporcionaba suficiente luz para navegar cómodamente. Entonces, ¿qué llamó tanto la atención? Caminó hacia la pared y se arrodilló junto a Shirou, mientras él extendía un dedo vacilante. Ella le dio una palmada en la mano. «Hey. No lo toques, tonto. ¿No sabes lo que es?», dijo, mirando lo que había encontrado. Una sección de la pared, de tosca piedra gris como el resto del túnel, se había vuelto blanca como el hueso con vetas negras. Eso no era extraño en sí mismo, ciertamente una montaña podría tener más de un tipo de roca. Pero la sección blanca parecía, extrañamente húmeda, considerando lo seco que estaba todo lo demás. El aire bajo la montaña era poco profundo, seco y cálido, como el de una vieja tumba en el desierto. Entonces, ¿por qué este trozo de piedra casi brillaba en la pálida luz? Y parece húmedo, así que probablemente esté pegajoso. Con tu suerte, casi presionas tu mano con ácido o algo así. No, no lo creo. No está derritiendo la roca ni nada, está creciendo, dijo Shirou, su tono confuso. Creo que es algún tipo de planta. Pero huele, como sangre humana, susurró Rider. No es un aroma espeso. Me impresiona que lo hayas notado. Quiero saber cómo te diste cuenta. Rin preguntó secamente. Experiencia, dijo Rider sin una pizca de emoción. Entonces, un hongo sanguíneo. Eso es genial. Estoy muy feliz de que Sakura haya estado trabajando en el jardín, dijo Rin. Deberíamos, Rin, dijo Shirou, señalando la pared y trazando su dedo a lo largo de ella, dejando que sus ojos lo siguieran. Se ampliaron. Estaban en el borde exterior del crecimiento. Y cuanto más avanzaban por el túnel, más grueso se volvía. Unas docenas de metros más adelante, cubrió toda la pared, el olor se volvió tan fuerte que Rin pudo detectarlo, como polvo de cobre y fruta podrida.
No solo sangre, sino descomposición. Assassin, dijo Shirou en voz baja, era como una especie de marioneta viviente. Cosieron cadáveres de Servant y los animaron. ¿Crees que esto es así? Nigromancia. Y un tipo que no reconozco. Pero ¿cuál es el punto? No parece estar haciendo nada. Sentiría si estuviera tratando de tomar nuestras almas o algo así, y si es venenoso, no lo es. Haciendo un muy buen trabajo. ¿Algún tipo de sistema de alerta temprana? Bueno, es broma, porque nos presentamos haciendo un agujero en la montaña, es mi jardín. Bienvenidos amigos. Una sombra se movió más abajo en el túnel, tan perfectamente mezclada con la oscuridad como si un pedazo de aire de la caverna se hubiera solidificado y se hubiera movido. Algo que podría haber sido un brazo si hubiera sido más corto y doblado en una dirección diferente se movió, y una calavera blanca brilló ante ellos. Hassan no era un guerrero. Pero sabía cómo causar una buena impresión, dijo Assassin, y luego fue completamente visible. Las luces en el túnel no se habían vuelto más brillantes, era más como si él se hubiera vuelto más oscuro, tan negro que ahora destacaba claramente contra la penumbra. Ahora bien. Soy el guardián de la cámara del Grial. Sé la respuesta, pero supongo que debería preguntar por el bien de las apariencias. ¿Vienes a mi maestro pacíficamente? ¿O veo un grupo de bandidos delante de mí? Algo en la forma en que hablaba, la sutil burla bajo una voz tan seca como una tumba abierta, envió un escalofrío por la espalda de Rin. Depende. ¿Está dispuesta a dejarnos al mocoso y salir a tomar un poco de sol? Vivir aquí abajo no puede ser saludable para ella, y sabe que me preocupo. Assassin se rió entre dientes, y luego el único sonido fue el del metal sacado de una funda. La hoja brillaba en azul pálido, una obra de arte perfecta en contraste con la cosa atrofiada que sostenía. ¿A ellos? No era una espada, eran dos espadas, una larga katana en la mano más grande con garras, un kodachi brillante de color blanco plateado en la otra, ninguna tan larga como el arma que Assassin había empuñado en la mansión. Y las espadas no eran las mismas, pero algo en la forma en que se paraba, el ángulo en que las sostenía. No. No, ella no lo haría. Ella no, pensó Rin, con la sangre helándole la sangre. Emilia creó las espadas, Kansou y Bakuya aparecieron en sus manos como si hubieran acudido a su archer, su verdadero archer, tantas veces. La expresión de su rostro era pétrea, pero la ira en sus ojos lo consumía todo. Él también lo había notado. ¿Cómo podría no hacerlo? Emilia, con las espadas de Archer en sus manos y la habilidad de Archer recorriendo sus extremidades, instintivamente había adoptado la misma postura en la que ahora se encontraba Assassin. Detrás de la calavera blanca, se abrieron un par de ojos, de un brillo dorado, y la satisfacción en ellos era casi palpable. Tienes sus espadas. Me pregunto, ¿tu sangre y tu carne serán tan nutritivas como las de él cuando devore tu cadáver? Shirou cargó, bajo y rápido, con sus armas cruzadas frente a él para permitir que ambos fueran conducidos a casa en un solo golpe cruzado. Rin estaba detrás de él, una gema en su mano repentinamente estalló en una luz tan brillante que era como si el sol hubiera caído en los túneles con ellos. A pesar de esto, Ryder todavía era una sombra mientras se deslizaba por el techo más rápido que ambos juntos, una sorprendente serpiente en movimiento. Assassin se rió entre dientes y las paredes de la cueva explotaron hacia adentro a su alrededor, el olor a sangre y podredumbre que impregnaba las cuevas creció instantáneamente de simplemente desagradable a tan espeso que Rin apenas podía respirar. Gilgamesh tuvo que admitir que tenía un gusto ejemplar para las mujeres. Este era un tesoro absoluto si la juzgabas únicamente por lo terriblemente buena que era asesinando. Había comenzado con la táctica habitual. Tenía una colección de miles de armas, por lo que disparar una docena de espadas no era una imposición. Eran tesoros magníficos, cada uno de ellos, armas que podían matar a un ejército. Lo sabía porque los había usado, los usaría para hacer exactamente eso. Ella los derribó de un solo golpe. La espada en sus manos no era una espada. Una espada, por maravillosamente forjada que fuera, era una cosa de metal batido. Sostenía oscuridad líquida, un enorme garrote de fuerza pura y brutal que se extendía desde la espada física para que pareciera como si estuviera sosteniendo un pedazo de la noche arrancado del cielo negro. Ni siquiera tuvo que tocar sus tesoros para destrozarlos. El suelo tembló bajo donde ella lo balanceó, y las flechas que disparó fueron destrozadas como si no fueran más que cuchillos de hojalata, en lugar de noble fantasmas. Dijo, observando cómo ella daba un paso que destrozó la piedra debajo de sus botas, sus armas apenas habían frenado su carga.
Metió la mano en la bóveda, agarró un trozo de tela que era tan insustancial como la niebla en el aire de la noche y desapareció. Eso no te ayudará, dijo Saber, casi suavemente. Sus labios estaban plasmados en una sonrisa sedienta de sangre, pero sus ojos eran fríos y concentrados mientras giraba sobre sus talones, atacando por puro instinto. La hoja de luz negra dejó un rastro en el aire mientras cortaba, atravesando el espacio vacío, y luego, a través del espacio que no estaba vacío cuando cortaron el sudario por la mitad, destruyendo la antigua magia detrás de él sin esfuerzo visible. Sin embargo, esto no afectó a Gilgamesh, porque era inteligente, mucho más rápido de lo que parecía y, sobre todo, muy afortunado. Injustamente, para ser franco. Y así, cuando se dio cuenta de que ella había logrado detectar su camino de retirada a través de nada más que instintos de combate y un deseo de matarlo, soltó el sudario y se lanzó para cubrirse con una agilidad que habría sido impresionante en un acróbata entrenado. Rodó, se puso de pie y giró sobre sus talones con la gracia de un bailarín para arrojar el par de dagas que había empuñado en el mismo momento en que había agarrado el sudario. Sí, tira. Eso era algo más que no habrías notado al mirarlo. Era más fuerte que 10 humanos combinados. No necesitaba un portal mágico, ni siquiera un arco, para ser un arquero adecuado. Solo necesitaba algo para usar como misil, y no faltaban los que tenía a mano. Estos eran tesoros menores, más notables por su belleza que por su potencial asesino, y ciertamente no derrotarían a Saber. Pero eso poco importaba. Las dagas fueron lanzadas con una velocidad y precisión que habrían puesto celoso a Assassin, y estaban dirigidas a dos objetivos mutuamente excluyentes: su cuello y su rodilla izquierda. Sabré ciertamente podría bloquearlos a ambos. No se hacía ilusiones con respecto a su velocidad o su capacidad para repeler proyectiles. Pero si intentara hacerlo con esa enorme espada recubierta de energía, desde este rango, se cortaría la cabeza. La luz negra se desvaneció y ella liberó una ráfaga de maná en todos sus músculos, moviéndose tan rápido que la hoja puramente metálica, mucho más pequeña, parecía estar en dos lugares a la vez mientras giraba para interceptar ambos cuchillos a la vez. Y entonces Gilgamesh hizo algo que sabía que era estúpido, pero ella nunca lo vería venir, y sería muy divertido. Chrysetan Cover era un arma tonta. Era poderosa y peligrosa, un arma que podía perforar cualquier armadura y otorgar habilidad a los no calificados, pero también estaba maldita. Quienes lo esgrimían caían presa de la ambición y la impaciencia, y tomaban decisiones tontas movidos por un orgullo obstinado. Nunca había tenido ningún efecto real en Gilgamesh. Eligió creer que esto se debía a su poder natural y a la resistencia a la magia que le otorgaban sus muchos tesoros, y cualquiera que sugiriera que era porque ya era terco, tonto e impaciente no lo sugeriría dos veces. Y ciertamente, Saber no parecía pensar que la decisión que había tomado fuera tonta o impaciente, porque le clavó la daga maldita en el estómago con una sonrisa loca, el arma guiando su mano con gracia y habilidad que nunca había ganado. ¿Realmente tendré problemas contigo algún día?, preguntó, girando el arma, maná negro chispeando alrededor de la espada encantada. Claramente no me equivoqué. Crecí para ser un idiota. Ella lo miró con shock y dolor, y sonrió, agarrando su brazo y hundiendo la daga más profundamente. La sangre brotó debajo de la armadura y ella dijo: sí. Y después de ver esto, sé que tú también empezaste como tal. Su brazo libre, que sostenía su espada, se volvió borroso cuando se dirigió hacia su cabeza. Rin tosió polvo y algo que realmente esperaba que no fuera orgánico, empujando una pesada piedra de su espalda y tomando la mano de Emilia mientras él la levantaba. El infierno fue, y luego se cayó, porque había algunas cosas que simplemente no estaba preparada para ver. Las paredes y el techo del túnel habían sido destrozados, dejándolos en una única y gran caverna. No se había derrumbado sobre sí mismo porque algo lo estuviera sosteniendo, y algo era la única forma en que se le ocurría describirlo. Una gruesa y palpitante capa de esa carne blanca con vetas negras, que cubría el techo y las paredes, crecía en la roca y se entrelazaba por todo el enorme claro de la cueva como el sistema de raíces de una planta colosal. Tan cerca de la fuente todo brillaba débilmente también, iluminando la oscuridad y permitiendo a Rin ver más claramente dónde se había originado todo. Rin deseaba que no fuera así. Caster colgaba allí, sobre el único túnel superviviente más profundo en la montaña. O al menos, era algo que alguna vez había sido Caster. El rostro, los delicados rasgos todavía eran reconocibles, pero estaban deformados, rotos, sus venas de color negro azabache, y palpitaban visiblemente bajo la piel que se había vuelto aún más pálida que cuando el sirviente estaba vivo.
Sus brazos y piernas habían desaparecido, las extremidades no terminaban en muñones, sino en redes de zarcillos carnosos que se fusionaban. Tenía los ojos cerrados, no cerrados, notó Rin con un escalofrío. Simplemente habían desaparecido, la carne había crecido sobre ellos y los había sellado permanentemente. Assassin se paró debajo de la palpitante masa de carne con forma humana y dijo: yo soy el guardián. Ella es la puerta. Mi maestro trabajó mucho en ella, así que espero que disfrutes el esfuerzo. ¿Ese es Caster?, preguntó Shirou, con horror coloreando su expresión. Sakura le dio un buen uso a un trozo de carne muerta. Este es el resultado de la combinación ejemplar de mi maestro de la biomagia Makiri con la elaboración de la varita de Caster, animada por el poder del Grial. Encontrarás que es una construcción fascinante, asesino. Dijo, su tono cálido y alegre en contraste con la voz seca que pronunciaba las palabras. Aunque, solo brevemente. No toques nada, Emilia. Mantente alejado de las paredes, murmuró Rin, poniéndose de pie para estar espalda con él. Deja que Ryder se ocupe de Assassin. Nos concentramos en mantenernos vivos a través de lo que sea que esto comience a hacer. Escúchame, jinete. Ryder respondió de la manera más lógica. Su cadena arremetió desde las sombras contra el rostro de Assassin. El Servant negro levantó su espada más pequeña, apartando el arma, chispas brillando en la penumbra cuando el metal impactaba contra el metal, y Ryder siguió su arma, su pie golpeó su brazo levantado mientras hacía girar la cadena alrededor de sí misma para golpearlo de nuevo. Otro ángulo. Y la abominación que cubría las paredes de la habitación gritó, y el brillo que exudaba se volvió tan brillante que Rin se quedó casi ciega. Magia Makiri, la unión de hechizos a la carne, hechizos del lanzador. Hechicería de la era de los dioses, inscrita en carne cultivada a partir de cadáveres de sirvientes y la esencia del Grial. Oh Dios, Emilia. Necesitamos salir de aquí. Gritó, agarrando su mano antes de que pudiera hacer algo estúpido como intentar cargar, y empujándolo hacia la salida de la cueva. Ryder estaba luchando contra Assassin, no podría simplemente ignorarla. Tenían una carrera clara, pero no lo vamos a lograr. El túnel estaba apenas a 100 metros de distancia, con maná en sus piernas podía despejarlo en 5 segundos, pero no tenía 5 segundos. La luz se había reunido en esferas de fuego en Technicolor, tan brillantes y vibrantes con tanto poder que Rin podría haber indicado con precisión dónde estaba cada una con los ojos cerrados. Si hubiera usado todas las gemas de su arsenal, podría haber podido compensar 6 o 7 de esas explosiones. Eran 20. Emilia, salta. Gritó, rodeándole la cintura con un brazo y saltando. Las cosas iban demasiado rápido como para que ella le dijera que eso era una estupidez, a menos que estuviera planeando limpiar la mitad de la cueva de un solo salto. Quiero decir, sé por experiencia que ni siquiera es un muy buen saltador, y. ¿Por qué brilla? Se había girado en el aire, con la mano extendida, y gritó, Roaias. Justo cuando las primeras explosiones impactaron en el espacio que acababan de ocupar. Los rayos explotaron en ondas expansivas de luz ardiente que se estrellaron contra el escudo que ardía ante la palma de Shirou. Y muy de repente, Rin descubrió que los dos se movían mucho más rápido. Se están acercando, dijo Ilia, y trató de no parecer sádicamente complacida porque era una dama. Hubo un tiempo en que se habría burlado de Sakura descaradamente, pero había crecido mucho durante las últimas 2 semanas. Te van a ganar, ¿sabes? Vas a perder y tu plan es una locura. Ella no había crecido mucho. Oh, Ilia, dijo Sakura, exasperantemente no enojada. Sé que no estás de acuerdo conmigo, pero no es necesario ser un niño al respecto. Se supone que debes ser mayor que yo. Soy mayor. También soy mezquino. Esto está permitido porque no soy una muñeca, y puedo elegir tener algunos defectos si quiero. Además me secuestraste, y estás creando demonios. Y monstruos de carne y acabar con el mundo. Dijo Ilia. Cuando te hablé del libre albedrío, supuse que ibas a luchar contra tu abuelo, no a acabar con el mundo. Arregla el mundo. No. No, fin. Toda la gente estará muerta, y parte de algún monstruo, y nada de eso funcionará como crees. Ilia gronó. Y, por supuesto, tenías que hacerlo ahora. Tenías que esperar a que las cosas pudieran haber empezado a ir bien por primera vez desde que tus padres te dejaron. Preguntó Sakura. Su tono fue muy gentil. No. Desde ese día de invierno te dejaron en ese castillo. Y vinieron aquí a Japón sin ti para pelear una guerra que no significaba nada, dijo Sakura.
Parecía muy arrepentida, e Ilia nunca había odiado a nadie más de lo que ella la odiaba a ella en ese momento, con lástima en sus ojos. Y nunca volvieron a casa, ¿verdad? Y durante mucho tiempo pensaste que todo era culpa de tu padre. Luego tal vez pensaste que era culpa de tu madre. Pero la verdad, el meollo del asunto, es que esto no es un mundo que se preocupa por los niños, Ilia. Lo pasaste peor que muchos, pero mejor que más de lo que me gustaría considerar. ¿Te das cuenta de lo triste que es eso, Ilia? ¿Que hay personas en este mundo con vidas peores que nosotros? Sakura preguntó. ¿Cómo no despreciar un mundo como ese? ¿Cómo puedes mirar tu vida y no estar dispuesto a hacer nada para ahorrarle a otra niña algo así? Cállate. Cállate. Cállate, dijo Ilia, pero no pudo inyectarle ningún veneno. Probablemente se debía a que todo el veneno estaba en su corazón, ardiendo con un odio frío. Ni siquiera estaba segura de a quién iba dirigido. Sakura, quien simplemente no se detenía, ni siquiera se molestaba en ser sádica. Angra Mainyu, quien estaba tan claramente susurrando en su oído que Sakura tal vez ni siquiera se diera cuenta de cuáles de sus pensamientos eran los suyos. Los Makiri por convertir a Sakura en esta cosa, los Einzbern por hacer de Ilia lo que era, mamá y papá por no volver nunca a casa. Y entonces, la cueva se iluminó, un sonido como el de 1.000.000 de truenos estallando a la vez resonó a través de ella, y una pared explotó hacia adentro. Lo cual, Ilia tuvo que admitir, era una excelente manera de hacer que uno dejara de darse cuenta de sus problemas personales. Ilia casi se zambulló para cubrirse por puro reflejo, e incluso Sakura parecía más genuinamente sorprendida de lo que Ilia la había visto jamás, incluso antes de volverse loca. Kotomine bien podría haber sido tallado en piedra por toda la reacción que mostró. Shirou y Rin atravesaron el humo y los escombros. Tenía un par de espadas, las hojas que Archer había usado tan a menudo, en sus manos, y el cofre que Seiya había traído consigo atado a su espalda. Rin sostenía 3 gemas relucientes entre los dedos de una mano, y en el otro brazo la cresta de Tosaka brillaba con una luz color aguamarina. Ambos estaban ensangrentados, quemados y magullados, y sus caras se parecían exactamente al tipo de personas de las que querrías huir si te las encontraras en un callejón oscuro. Sobre todo porque el callejón ya no estaría muy oscuro cuando comenzaran a brillar en él. Hola a todos. Me acaban de enviar patinando por un pasillo de piedra en bruto, arrastrada por la onda expansiva de una explosión. Estoy molesta, dijo Rin. Rider cayó del techo, vagamente esperando que Rin todavía estuviera viva. Si no lo era, realmente había fallado en su último sello de comando. Desafortunadamente, la prioridad para proteger a Rin en este momento no era impedirle volar por un túnel envuelto en un escudo mágico. Era asegurarse absolutamente de que nada en esta habitación la siguiera fuera de ella. Lo que una vez había sido Caster gritó de nuevo, la magia comenzó a acumularse en flores tóxicas de oscuridad que salpicaban la pared de carne, y Rider aprovechó la oportunidad para moverse. No era tan rápido como el real, solo un animal sin sentido atacando con locura, y eso significaba que tenía un momento mientras acumulaba magia. Rider podría hacer que sucedieran muchas cosas en un momento. Se movió tan rápido que un ojo mortal habría visto poco más que un brillo violeta en el aire antes de morir. Los ojos del asesino no eran mortales. La cosa andrajosa y esquelética, medio envuelta en los restos ensangrentados de un kimono, se movía con la gracia de un bailarín y la velocidad de un escorpión en ataque. Giró sobre un eje, ambas espadas cortaron a alturas alternas, lo que obligó a Rider a detener su propia carga para enfrentar sus espadas con su propia arma. El chillido del metal contra el metal superó incluso los gritos de la abominación que cubría las paredes. Pero eso también estaba bien, porque la verdadera necesidad. ¿Buscas cerrar la brecha? ¿Hacer que la bestia me mate con sus hechizos mientras tú bailas? Preguntó Assassin en tono conversacional, fijando su cadena al suelo con su espada más corta mientras su katana más larga cortaba su estómago. Rider no era un conversador por naturaleza. Ella respondió girándose hacia adelante sobre el columpio, un giro frontal de pie que las gimnastas profesionales habrían matado por poder realizarlo, y pateándolo en la cara. Se lanzó hacia atrás con el golpe, robándole la mayor parte del impacto, pero tuvo que sacar su espada del suelo para hacerlo, y ella envió la cadena a girar inmediatamente, una púa volando hacia su ojo. Inclinó la cabeza un mínimo grado, la hoja saltó de su máscara y sonrió. Un buen plan. No funcionará. Caster gritó de nuevo, un chillido que habría roto el vidrio, y el hechizo reunido disparó contra ellos. Estallaron flores de fuego oscuro, 100 balas individuales descendiendo como una tormenta de granizo.
Rider saltó, zambulléndose entre los planos con una gracia que parecía imposible incluso para aquellos que lo veían con sus propios ojos. Se dieron vuelta para seguirla, rodeando a Assassin. Ni siquiera movió un músculo, simplemente se quedó de pie y observó con abierta alegría. Bastardo, se tomó el tiempo para pensar, y luego no hubo tiempo para pensar, solo hubo movimiento. La clase jinete podía resistir la magia, hasta cierto punto, pero simplemente sentarse y recibir los hechizos de un lanzador era una verdadera locura. Golpeó una pared y corrió hacia arriba, la capa carnosa rezumaba y cor negro donde pisaba, los propios hechizos de la criatura chocaban contra ella mientras la buscaban. Una descarga de dolor recorrió su columna cuando uno golpeó su hombro, otro su muslo, pero ella ignoró el dolor y continuó huyendo, dejando un rastro de destrucción detrás de ella. Una mano, invisible gracias a su gran velocidad, se acercó a su cara. Llegó a la cúspide, la parte superior del techo, y cayó como una bala entre las llamas negras restantes, ignorando el dolor mientras otra golpeaba y quemaba su resistencia mágica. A ella ya no le importaba. Incluso si ella muriera ahora, no importaría, porque Assassin estaba delante de ella, y sus espadas estaban abriendo el camino, y él podía bloquearlo si quería, pero iba a morir ahora mismo. Él simplemente no lo sabía. Dos espadas se levantaron con precisión láser, desviando sus púas. Habría apostado cualquier cosa a que semejante parada era imposible a la velocidad a la que atacaba, pero poco importaba. Algo cayó al suelo detrás de ella, abandonado durante su loca lucha. Sin su máscara, Rider miró a Assassin a los ojos desde menos de 10 centímetros de distancia. Intentó levantar sus armas, cortándole el cuello y la cintura simultáneamente mientras su propia arma yacía extendida, con las púas incrustadas inofensivamente en el suelo, pero sus extremidades no obedecieron. A diferencia de Rider, la clase asesino no tenía resistencia mágica de la que hablar. Debajo de las envolturas negras, su carne negra ya estaba empezando a volverse gris piedra. Le llevaría algún tiempo petrificarse por completo, pero por el momento, iba más lento. Vulnerable. La carne de Rider se deslizó, sus ojos tenían la fría mirada de una serpiente y su cabello se agitó a su alrededor por sí solo. Un brazo mucho más fuerte de lo que debería haber sido en alguien aparentemente tan delicado se estrelló, hundiéndose en el pecho de Assassin hasta el hombro. Ella odiaba esto. Para dejar salir a la bestia. Dejar de ser Medusa y convertirse en nada más que la Gorgona. El monstruo de la leyenda, la bestia con ojos de piedra y serpientes llamativas en lugar de pelo, una cosa hambrienta de carne que devoraba enteros a sus enemigos cuando se atrevían a entrar en su guarida podrida. Pero cuando su brazo salió por el otro lado de la espalda de Assassin, con su marchito y rezumante corazón negro en su mano, no pudo negar que tenía algunas ventajas. El sirviente cadáver le sonrió y sus ojos pasaron del oro a los hoyos negros y vacíos. Sus dientes estaban cubiertos de sangre negra y sus extremidades se aflojaron, dejando caer sus espadas al suelo, pero no pareció darse cuenta ni importarle. Siente, también, ella le apretó el corazón, aplastando la cosa a medio formar, y lo apartó de su brazo con disgusto. Nunca llegó al suelo. Zarcillos carnosos salieron de las paredes, envolviéndolo y arrastrándolo hacia la cosa enferma, que era todo lo que quedaba de Caster. Assassin se rió y rió, su cuerpo se negaba a reconocer su propia muerte mientras era atraído hacia el cuerpo principal de esa cosa repugnante. La cara y el torso del lanzador se partieron por la mitad, revelando un lecho de zarcillos sombríos que recubrían un vacío negro que parecía hundirse para siempre. No tanto una oscuridad como la ausencia absoluta de cualquier sustancia. Unas fauces hambrientas y codiciosas que nunca se llenarían. Atrajo a Assassin y antes de que se cerrara sobre él, Rider vio algo girar dentro de él. Una cosa vacía y sin forma que de alguna manera registró en su mente a pesar de que todos los sentidos físicos le decían que no había nada allí. Miró hacia el abismo y sintió que este le devolvía la mirada. Todo. El males de este mundo. La cosa semiviva gritó de nuevo, esta vez un rugido que habría sonado mejor para un león que cualquier cosa con rostro de mujer, incluso si ese rostro ahora estaba partido por la mitad con un hoyo oscuro sin fondo en el centro. Y en el rugido, escuchó palabras. La voz que las habló no era la de Caster. Lo que sea que estuviera hablando, nunca había sido humano en absoluto. Una voz que sonaba como la de 1000 asesinos cantando al unísono, locos, hambrientos y llenos de agonía que querían compartir con el mundo, dijo. Argon Coin. Assassin estaba muerto, pero Rider aún podía oírlo reír mientras la cueva comenzaba a temblar. Sakura parpadeó. Había una puerta, querida hermana. Sé que dejamos una pequeña alfombra de bienvenida para ti.
Los túneles eran confusos y su alfombra de bienvenida intentó matarnos. Decidimos entrar, dijo Rin. Sakura, te ves terrible vestida de negro. Kirei, te ves terrible viva. Ilia. ¿Te hicieron daño? Preguntó Shirou suavemente, desenganchando el estuche que tenía en la espalda y dejándolo en el suelo para poder arrodillarse y mirar a Ilia a los ojos. Por un momento, el mundo volvió a estar bien, mientras su voz simplemente derritió hasta el último fragmento de miedo y autodesprecio y cada emoción negativa en su corazón, excepto el odio habitual que sentía por Rin. Y entonces esa brillante alegría fue apagada por el recordatorio de lo que había en la habitación con ella. Shirou, tienes que irte. Ahora. Tú también, Rin. Sal de aquí ahora. Espetó Ilia. Ella es peor de lo que pensaba. Me necesita vivo, pero ustedes dos están, silencio, Ilia Asbiel, dijo Sakura con calma. Son mis invitados de honor. Todo va a estar bien. Por supuesto. Estoy seguro de que es por eso que usaste los cadáveres reanimados de héroes muertos para proteger tu puerta contra nosotros, dijo Rin. No contra ti. Nunca contra ti, los amo a ambos, protestó Sakura. Quiero que estés aquí. Quería que estuvieras aquí en el momento en que todo se junte. Puede que Assassin se haya vuelto demasiado entusiasta, pero su objetivo siempre fue la querida Reader. Por mucho que me duela, su poder será necesario. Hay mucho por hacer. Sakura, dijo Shirou, su tono bajo y aún tranquilizador, lo cual fue ciertamente impresionante considerando que este no era el tipo de escena con la que la mayoría de la gente podría calmarse, no tienes ningún sentido. Este lugar, esa cosa de ahí atrás. Te ha hecho algo. Tienes que venir con nosotros, podemos intentar encontrar una manera de ayudarte. Kirei, puedes quedarte aquí si quieres, dijo Rin dulcemente. La decoración te sienta bien. Una cueva oscura llena de baba. Te extrañaré cuando el mundo sea rehecho, Rin, dijo, su tono casi cálido. Siempre disfruté lo mal que te tomaste el ser atormentado. Las pequeñas crueldades son a menudo mi única alegría, excepto cuando encuentro tiempo para permitirme otras más grandes. En un mundo justo, supongo, eso significa que nunca habría nacido. Kirei, lo reprendió Sakura. Señora, tuve cuidado de especificar que esto es solo en un mundo verdaderamente justo. Usted ha dejado más que claro que este no es un mundo así. Oh, lo sé, pero todavía no me gusta que te trates tan mal. Eres especial y única, y no es tu culpa no encajar en un mundo tan frío y cruel. ¿Es culpa tuya? ¿De una pieza de rompecabezas si el creador no le da ningún lugar en la imagen final? Preguntó Sakura. No toleraré que te trates como a un monstruo. Sakura, creo que tal vez no entendemos de qué estás hablando, dijo Shirou, su tono era el suave y gentil juego de palabras de alguien que secretamente parecía esperar estar soñando. Pensamos, bueno, teníamos la impresión, al menos, de que Kirei te había hecho algo. Sabemos que estaba en la mansión Matou. Le hizo algo a Gilgamesh, algo que te permitió atacarlo cuando viniste tras nosotros antes. Me sorprendió mucho que uno sobreviviera. Está lleno de sorpresas, dijo Sakura, sacudiendo la cabeza con cariño. Sakura, por favor. Ese tipo de conversación. Actuar como si todo esto fuera normal. Estás hablando de matar gente como si fuera normal. Dijo Shirou. Ese no eres tú. Te conozco. No soportas ver a nadie más herido. Tú, te quedas después de la escuela para limpiar el dojo de tiro con arco para que nadie más tenga que hacerlo. Me despiertas todas las mañanas, incluso cuando yo no lo necesito, y me obligas a enseñarte a cocinar, Y. ¿Cómo puedes actuar como si no hubiera nada que valga la pena salvar en este mundo? Tú. Tu vida. Las personas que te importan. Nada de eso vale nada. ¿A usted? No, todo fue encantador, Shirou. Te miro como un punto brillante en mi vida, y aunque sé que nunca me amaste, definitivamente te amé. Todavía lo hago, aunque no de la misma manera. No puedo darme el lujo de pensar que una persona es más importante que las demás, dijo Sakura, con un tono tranquilo y de aceptación. ¿Pero vale la pena salvarlo? Shirou, ¿alguna vez le preguntaste a Rin qué me pasaba cada 2 momentos? ¿Te contó lo que encontró en Makiri Manor, Shirou? ¿Lo que encontró en mi habitación? ¿En el sótano? Shirou se volvió hacia Rin, su mirada inquisitiva, y su rostro palideció visiblemente, incluso mientras apretaba la mandíbula. Nadie está diciendo que no has sufrido. Pero hemos solucionado lo peor, ¿no? Zouken se fue. Shinji se fue. Lo peor ya pasó, Sakura.
Por favor, necesitas, lo peor pasó hace años, gruñó Sakura, mostrando enojo por primera vez que hablaron con ella. Lo peor fue cuando era niña, y mi padre y mi madre me vendieron, y la única persona que me dijo que todo estaría bien murió. Rin murió solo en la oscuridad y el abuelo alimentó su cadáver a los gusanos mientras yo miré, y las personas que más amaba en el mundo nunca supieron nada de eso. Rin. Nunca preguntaron, Rin, porque estaban tan atrapados en su propio dolor que ni siquiera podían pensar que les importaba. Incluso importa, porque incluso si hubiera intentado decírselo a alguien, lo único que conseguiría sería la muerte. Solo. En la oscuridad. Algo a su alrededor siseó, las sombras se enroscaron como un nido de víboras. Y es por eso que las cosas no van a ir bien. Porque cuando una enfermedad se extiende tan lejos, lo único que puedes hacer es amputar. La curación duele, Rin. Pero créeme, las medidas extremas son la única manera. Todas las sombras en la habitación se movían ahora, incluso las que no rodeaban a Sakura. Algo gruñó, mientras la oscuridad del grial burbujeaba, luchando contra el orbe que lo contenía. De pie detrás de ella, Kotomine sonrió con la sonrisa de un monje en oración, incluso cuando la sangre comenzó a fluir de sus oídos y nariz, su piel palideció 2 tonos en agonía que su rostro no mostraba. Algo lo estaba devorando desde dentro. Y él estaba sonriendo. Emilia, dijo Rin suavemente. Se avecina una pelea a raíz de esto. Kirei es más duro de lo que parece, pero, Sakura, no sé qué es. Si la mocosa te dio algún tipo de superpoder, ahora sería el momento de intentarlo. En realidad no lo sé. No he tenido tiempo de probarlo todavía, murmuró Shirou. La proyección es más fácil, pero, por supuesto que no lo sabes. Ilias Biel, por favor dime que tienes un manual de instrucciones para tu espeluznante. Se volvió hacia Ilia. Sus ojos se abrieron como platos. Lentamente, todos en la sala siguieron su mirada, volviéndose hacia Ilia, o más bien, hacia donde había estado Ilia. Porque aparentemente, mientras Sakura había estado explicando su filosofía y todos estaban comprensiblemente concentrados, Ilia había elegido recoger el paquete que Shirou le había traído y salió de la habitación. Se fue mientras la estábamos salvando. Rin espetó. La odio tanto una mancha negra y azul, tan rápida que Rin podría haberla confundido con un Servant, cargó entre Rin y Shirou hacia los túneles. Una gota de sangre golpeó su mejilla, moviéndose tan rápido que en realidad le picó un poco, y eso era lo que necesitaba para ponerse en movimiento. Ella salió corriendo, siguiendo a Kirei tan rápido como sus piernas podían llevarla. Shirou y Sakura, ahora solo salvo por la espeluznante luz negra y roja de Angra Mainyu, se giraron para mirarse. ¿Sabes, Shirou? Hubo un momento en el que estar a solas contigo era todo lo que siempre quería, dijo. Pero ahora, me temo que estás en el camino. Se necesita a Ilia. Y tú, bueno, tarde o temprano ibas a tener que unirte a nuestro nuevo dios. No voy a dejar que la lastimes, Sakura. No voy a dejar que lastimes a nadie. Ni siquiera a ti misma, dijo Shirou, adoptando una postura de combate, con una espada ligeramente hacia adelante y la otra cerca de ella. Su pecho. ¿No serías tú mismo si dijeras algo más, senpai? Dijo, con una sonrisa cálida y cariñosa. Siempre te amaré. Ella lo señaló y las sombras a su alrededor se fusionaron y estallaron, 100 lanzas apuntando a su corazón. Capítulo 36. El abismo. Ilia había recorrido un largo camino y a ella todavía le quedaba un largo camino por recorrer. Pero ella siempre supo hacia dónde se dirigía. Su sangre le indicaba el camino, al menos cuando intentaba encontrar algo que ningún humano debería querer encontrar. Una de las ventajas de ser inhumano, supuso. La montaña retumbaba, pero ese no era su problema en este momento. No planeaba morir, no después de que finalmente lo había conseguido todo. No todo fue perfecto, por supuesto. La montaña retumbaba, y si bien eso era una preocupación secundaria para ella, era porque algo oscuro y hambriento se estaba desenroscando en las profundidades. Un mero reflejo de Angra Mainyu, menos siquiera que una sombra de su poder, pero aún así peligroso para cualquier cosa cercana a él. Afortunadamente, lo único que estaba cerca era Rider, e Ilia realmente no se preocupaba por ella. Había peces más grandes que freír, como decía el dicho, y el gran tiburón blanco estaba más lejos, fuera de la montaña. En su mente, vio brillar un sol negro. Caminó hacia allí, sin miedo, e ignoró el enorme vacío detrás de ella. Intentaría seguirla, por supuesto. Tenía hambre de ella, el plan de Sakura era solo una sombra de la dolorosa necesidad que sentía la malicia informe que manipulaba sus emociones para sus propios fines.
Pero su objetivo estaba delante de ella, y el monstruo detrás de ella tenía algo propio con lo que lidiar. Sakura la perseguiría. Ella no tendría otra opción. Pero Ilia creía con todo su corazón que Shirou la detendría. Él era su héroe y la salvaría de los monstruos que la buscaban. Nunca había tenido tanta fe en nada, no en toda su joven vida. Shirou giró en el aire, sus armas se hicieron añicos como vidrio por el impacto de los zarcillos sombríos, arrojándolo hacia atrás hasta que se estrelló contra la pared de la caverna con fuerza suficiente para romper la piedra debajo de él. Sabía a metal, no simplemente el sabor cobrizo de la sangre, sino a metal, como si el acero se materializara en su carne y sus huesos en un esfuerzo por protegerlo del impacto. Todavía me dolía. Sakura hizo una mueca. Lo siento. Realmente estaba tratando de hacerlo sin dolor para ti, destruir tu corazón y tu cerebro con el primer golpe. Pero tus proyecciones fueron más duraderas de lo que esperaba. No logré llegar hasta el final. Lo haré. Esfuérzate más. Quédate quieto, por favor. Shirou escupió un diente y se puso de pie, Kansou y Bakuya aparecieron en sus manos y fueron arrojados con un solo movimiento rápido. Zarcillos de oscuridad los apartaron, la sombra a los pies de Sakura los alejó como los tentáculos de un monstruo marino. Las espadas maestras ni siquiera se rompieron, se disolvieron al contacto de su poder. Eso estaba bien, aunque no estaban destinados a golpear. La sombra de Sakura era esencialmente un fantasma noble. Uno con usos ilimitados y capaz de servir simultáneamente como arma y escudo. Solo fuerzas antiguas y extremadamente poderosas habían demostrado ser capaces de dañarlo aunque fuera temporalmente. Destruirlo por completo era muy probablemente un caso de matar a Sakura misma, lo cual no era aceptable, y dañarlo temporalmente era menos que viable ahora que estaba siendo directamente reforzado por su voluntad activa. No podría vencerla en una pelea directa, mientras ella lo tuviera. Entonces no era el objetivo. Soy el hueso de mi espada. Crear algo que no fuera una espada fue muy difícil. Su poder, el poder de Archer, había sido moldeado por espadas. Las espadas eran la forma de su alma, y eran lo que sus manos forjaban con mayor eficiencia y eficacia. Pero no fueron lo único que pudo forjar. Kansou y Bakuya volvieron a sus manos, abiertos de par en par. Un segundo par, lanzado de frente. Sakura quedó en el centro de un asalto de 4 frentes, espadas entrando desde ángulos suficientes como para que él estuviera muy seguro de que ella al menos tenía que darse cuenta. Y desde el aire detrás de él, una lanza de color rojo sangre, equilibrada como una jabalina, cayó en sus manos. Con la velocidad y la gracia practicada de Lancer, robadas de su memoria e incrustadas en su arma de toda la vida, Shirou arrojó el Gaebolga al corazón del Gran Grial. El arma legendaria voló, atravesando el aire como una bala. Y fue atrapado. Sakura suspiró en lo que sonó como una extraña combinación de diversión y tristeza, cuando una colosal mano negra, más grande que el propio Shirou, surgió del suelo y se sujetó alrededor de la jabalina. El arma lo desgarró, una niebla negra salió de la herida, pero dado el gran tamaño de la extremidad claramente no iba a ser una lesión paralizante. Shirou. Por favor. Eso no habría funcionado de todos modos, pero es muy irritante que lo hayas intentado, dijo Sakura. Si quieres descargar tus frustraciones conmigo, lo entiendo. Te sientes traicionado, quieres herir algo. No es tu culpa. Pero el Gran Grial es la última esperanza para cualquier tipo de armonía universal. Tratar de destruir eso porque de alguna rabieta infantil es imperdonable. Y me temo que tendré que tomarlo muy en serio. Una segunda mano se abrió paso desde el suelo de la cueva, arrastrando consigo todo el cuerpo de la criatura. No era nada remotamente humano. No tenía un rostro real, solo un único ojo rojo brillante contrastado con la pura negrura de su carne semisólida, de la que salía niebla de maná como el calor que se ondula sobre un desierto. Tampoco tenía piernas, su torso terminaba en una nube de niebla que se deslizaba por el suelo. A Sakura no parecía gustarle mucho los humanos, así que probablemente eso tenía sentido, pensó Shirou. Después de todo, ¿por qué basaría su creación en algo que claramente no le gustaba? Estaba pensando esto, porque de lo contrario tendría que pensar en el hecho de que esta cosa tenía al menos 20 metros de altura y era lo suficientemente voluminosa como para que pudiera caber cómodamente un elefante dentro de su pecho, y el puro poder que emanaba de ella era sofocante. No el hambre vacía de la sombra. Esto no era más que maná, una masa de poder mágico ardiente y enojado dirigido directamente a él, todo odio sin sentido y pura fuerza. Y que detrás de él, 3 más comenzaban a salir de las sombras del suelo de la caverna.
Forjó a Kanso y Bakuya en sus manos, sintiendo mientras lo hacía que iban a ser lamentablemente ineficientes, pero necesitaba poder bloquear. Y entonces, empezó a pensar en otras espadas más grandes, las llamas en su mente lamían a su alrededor mientras se forjaban en su alma, y se volvieron reales. El gigante de las sombras no rugió, simplemente se abalanzó, moviéndose con un silencio casi perturbador que casi hacía imposible concentrarse en el hecho de que era mucho, mucho más rápido de lo que su tamaño debería haber permitido. El acero es mi cuerpo y el fuego es mi sangre. La espada se balanceó y golpeó a Gilgamesh en el cuello. Se hizo añicos. Saber no gritó de frustración cuando lo que parecían ser fragmentos de arcilla cayeron de sus dedos. El pequeño niño rubio desapareció en algún nuevo y absurdo truco de magia sacado de su desagradable bóveda. Esto se debía a que sus dientes rechinaban con tanta fuerza que podía sentirlos crujir en su boca. Si fueras tu verdadero yo, ese idiota pomposo y absurdo, disfrutaría matarte, dijo al aire. Pero tal como están las cosas, solo estás en el camino. ¿Pomposo?, preguntó Gilgamesh, inclinando un sombrero hacia un lado mientras se materializaba de la nada, con una sonrisa en su rostro que hizo que Saber quisiera sacar su columna vertebral a través de sus orejas. Oh, ciertamente, fue un poco excesivo, pero cada vez más me gusta pensar que simplemente fue incomprendido. Nunca hizo nada que fuera ilegal. Quiero decir, ciertamente, eso es porque él hizo todas las leyes, pero no pudo terminar ese pensamiento porque el espacio donde había estado parado fue envuelto por una ola de luz negra que continuó detrás de él, desgarrando el bosque cada vez más maltratado y convirtiendo 2 docenas de árboles en tantas cerillas. Gilgamesh se rió, el sonido provenía de todas partes al mismo tiempo y, sin embargo, de alguna manera, de ninguna parte. Mi palabra. Eso ni siquiera era tu noble fantasma, era solo tu poder. ¿Cuánto maná tienes? Debe sentirse como si te golpearan con un martillo del tamaño de una luna. Quédate quieto y te lo mostraré. ¿Sabes? Podrías ser más amable. Estoy poniendo mucho esfuerzo en esto. No solo tiro docenas de espadas como mi yo futuro. Tengo que pensar mucho y esforzarme en lo que se usa. ¿Y cuándo? Y sigues rompiéndolos. Capas de invisibilidad, escudos, espadas, golems de duelo, y uno muy bueno, claro está, hasta que, otra vez, lo rompiste. Estos son artículos caros, bárbaro. Honestamente, estás impresionante en un sentido primitivo, pero ¿quién querría jamás casarse contigo? No soy una persona sociable. Nunca pregunté ni me importaron sus razones, dijo Sabre con calma. Y como de todos modos estoy rompiendo cosas, tal vez sea hora de operar a mayor escala. Será más difícil para ti ser una plaga cuando no hay una montaña donde esconderte. Espera, ¿qué? Saber levantó su espada y la estrelló directamente contra la roca bajo sus pies, una llama negra y carmesí rodó por la hoja hasta la piedra del monte Enzo. De manera invisible, Gilgamesh sonrió y sacó sus mayores escudos, envolviéndolos a su alrededor en una capa esférica entrelazada. Está bien, estoy empezando a ver por qué me gustarás algún día. Excalibur. Ilia dio un paso adelante y la montaña se inclinó bajo sus pies. Ella chilló consternada cuando el techo se derrumbó sobre ella, pero estuvo bien. El piso también se derrumbó, así que en realidad simplemente estaba bajando un nivel de una manera horrible e incómoda. Aterrizó de bruces, sobre un montón de grava recién pulverizada, que en realidad no ayudó mucho a disminuir el impacto, pero sí le raspó la cara. Rocas lo suficientemente grandes como para aplastarla en una pequeña mancha roja cayeron a cada lado de ella, una literalmente tan cerca que le cortó media pulgada de su cabello. Esto duró varios largos y horribles segundos, antes de que el derrumbe se detuviera y se encontrara boca abajo sobre un montón de rocas, el vestido del cielo firmemente colocado sobre su cabeza y alrededor de medio kilo de polvo sobre su espalda. Nariz. Dijo lo único que parecía encajar en el momento. Me mordí la lengua. No muy lejos, Rin estaba experimentando una calidad de día similar. Sin embargo, ella estaba un poco menos tranquila al respecto. «Vuelve aquí, hijo de puta», gritó, sabiendo muy bien que no podía ser escuchada por el ruido de la montaña tanto desde dentro como desde fuera, pero sintiendo que tenía que expresar su frustración. Su cuerpo fue reforzado con tanto maná como pudo canalizar hacia sus músculos. Se movía 2 veces más rápido que un velocista olímpico, incluso con el suelo sacudiéndose bajo ella como olas del océano y el techo tratando de matarla. Podría haber mantenido un ritmo decente con un coche. Por cada paso que dio, Kirei dio 3.
La única razón por la que él no estaba tan lejos que ella ni siquiera podía verlo era que con cada paso que daba, un Gandor dejaba su dedo apuntando a su espalda. No había mirado atrás ni una sola vez y, sin embargo, había esquivado todos y cada uno de ellos. Rin sospechaba que la única razón por la que aún no tenía una mano alrededor de la garganta de Ilia era que no tenía ni idea real de qué túnel había seguido en este caótico y cambiante desastre. Aún así, a este paso iba de ganarle a Ilia simplemente porque probablemente podría correr 20 vueltas alrededor de la montaña en el tiempo que le tomaría a ella dar un maldito golpe. Ya era hora de probar algo un poco ortodoxo. La montaña se estaba cayendo a pedazos, ¿verdad? Así que ya era hora de hacerlo caer un poco más rápido. Deslizó una gema, una de las últimas 3 que tenía a mano, en su palma y deseó su poder en ella. El maná interior despertó, brillando a lo largo de los patrones de celosía del rubí al ritmo de los latidos de su corazón. Se detuvo, sus talones patinaron sobre la piedra que se desmoronaba mientras se deslizaba, y arrojó la gema en una bola rápida que habría atravesado un bate de béisbol para cortarle la cabeza al receptor. Kirei, una vez más, lo esquivó perfectamente sin mirar. Eso era de esperarse. Había descubierto que el hombre básicamente tenía ojos en la nuca. Pero eso estaba bien, porque con un esfuerzo de voluntad tocó el rubí volador con su mente, y lo detonó a unos 3 pies delante de él. El hechizo de fuego contenido dentro de la gema estalló hacia afuera en una ola de luz cegadora y calor abrasador. Kirei se lanzó hacia atrás, su velocidad y gracia imposibles para sus ojos, esquivando no solo la explosión en sí sino también los escombros, mientras la amenaza constante de derrumbe se convertía en una dolorosa realidad. Pero había 2 problemas que ni siquiera él podía afrontar. Primero, no había ningún túnel frente a él, y nada a ambos lados excepto roca sólida, bueno, agrietada. Su único camino de salida era el regreso, a través de Rin. En segundo lugar, era más rápido que el ojo, más rápido que un hechizo detonante, pero no más rápido que una explosión de calor. Y la explosión de ese hechizo fue, si recordaba sus experimentos de laboratorio, aproximadamente 1200 grados Celsius, apenas por debajo del acero derretido. Es casi seguro que sus túnicas de sacerdote estaban blindadas. Ella se había dado cuenta de que él era ese tipo de persona. Así que ahora también estaban en llamas. Diviértete con eso, padre. Hay que reconocer que reaccionó de manera bastante perfecta. En un solo y rápido movimiento, las túnicas volaron en un remolino de tela ardiendo, algo pesado dentro de ellas golpeó contra el túnel de piedra cuando impactaron y dejaron a Kirei de pie con una camiseta negra y pantalones, su cara y manos visiblemente rojas con quemaduras donde el calor había golpeado la carne expuesta. Él fijó su mirada en ella y ella no estuvo segura de si el destello en sus ojos era irritación o diversión. Esperaba perderte en los túneles, Rin. Simplemente encuentra el joven Grial y termina el plan de Milady sin tu participación. Después de todo, era el último regalo que tenía para darte como tu guardián, dijo con tono tranquilo. Casi gentil, y habría pensado que era algo bueno viniendo literalmente de cualquier otra persona. ¿Quieres decir, aclaró, que querías que viviera lo suficiente para ver a Sakura acabar con el mundo? Para poder morir sabiendo que fallé. Él sonrió, muy levemente. Esa es una vena bastante cruel que me atribuyes, Rin. No puedo simplemente estar orgulloso de ti y desear comenzar el nuevo mundo sin tu sangre en mis manos. Si fueras tan orgulloso, Kirei, murmuró, no estarías ayudando a mi hermana a suicidarse. ¿Suicidarse? Supongo que a ti te lo parece, pero ella no está haciendo nada por el estilo. Ha superado esos impulsos autodestructivos que han dominado su vida hasta este punto. Lo que busca hacer es algo más grande y más ambicioso que cualquier empresa humana intentada en toda la historia. La ascensión más allá de esta realidad rota, más allá incluso de los pequeños dioses que adoramos. Un ser inmaculado nacido de todo el conocimiento del universo implantado directamente en un recipiente divino, preparado y santificado por las almas de toda la humanidad. Podemos considerar esto como nada menos que la humanidad creando la Trinidad, haciendo verdad nuestras propias creencias en el Creador omnipotente. El segundo libro del Génesis se está escribiendo mientras hablamos. ¿No es fantástico? Santo infierno, dijo Rin en voz baja, con los ojos muy abiertos en algo parecido al terror. Tú, realmente pensé que esto era un plan. Pero realmente crees en ella. Yo, no solo eres malvado. Estás loco. Y en todos estos años nunca lo vi. Dios, realmente soy un idiota.
La locura no es más que un punto de vista tan diferente al de la sociedad que las masas no pueden entenderlo, dijo Kirei, y la serenidad en su tono era mucho peor de lo que la ira o el sadismo podrían haber sido jamás. He estado loco. He pasado mi vida incapaz de disfrutar de nada más que del sufrimiento de los demás. Sabía que estaba mal, tenía el juicio para comprender la inmoralidad de ello. Pero no podía encontrar alegría en nada más. Yo era un monstruo, recurriendo a la iglesia desesperada por respuestas y no encontrando nada más que silencio y confusión, y ahora, la existencia antinatural, declarada por todos abandonada por Dios, va a crearlo. El monstruo va a salvar a los. Hay que admitir que la ironía es divertida. Lo único que siento es alivio, dijo Rin. Sabía que iba a tener que matarte cuando bajé aquí. Me lo estás poniendo mucho más fácil. Ah, Rin, dijo Kirei, esa vieja sonrisa volvió a sus labios. Un pequeño asesinato y te has endurecido mucho. Parece que Shinji fue útil para alguien al final después de todo. Has crecido. Tu padre estaría orgulloso, creo. De pie en las cámaras del Grial, más cerca de la verdad que cualquier Tosaka haya logrado jamás. E incluso trajiste la daga que él te dejó. Una pieza fantástica, ¿no? Estás a punto de verlo de cerca, prometió Rin, deslizando el azor de su funda en su mano izquierda y dejando que el maná fluyera hacia su derecha. Él sonrió levemente. Todavía recuerdo el día que te lo di. Pensé con seguridad que lo notarías. Solo había una pequeña mancha todavía en la base de la hoja. Una gota, como mucho, seca hace mucho tiempo, apenas visible. Y, sin embargo, estaba seguro de que sospecharías algo. Te lo di de todos modos, por supuesto, solo para ver qué pasaba. La ironía de esto era simplemente demasiado hermosa para resistir. Pero eras solo un niño, y si te dabas cuenta en fin, ni siquiera lo cuestionaste. ¿Qué estás haciendo? La sonrisa de Kirei se amplió y Rin vio algo en sus ojos que nunca había notado antes, no en toda su joven vida de conocer a este hombre tan bien como a cualquier otra persona en el mundo. Y, sin embargo, ahora que lo había hecho, se preguntaba cómo podría habérselo perdido. Estaba allí, apenas debajo de la superficie, bajo el aura de burla que impregnaba cada una de sus palabras. Algo extraño y completamente desconectado de la humanidad, mirándola con una mirada que, en comparación, habría hecho que un tiburón pareciera cálido. Y sabía lo que iba a decir a continuación, y se le heló la sangre. Porque algo como lo que tenía delante siempre, atacaría para causar tanto dolor como fuera posible. Tal vez, dijo suavemente, lo viste. Solo pensaste que era una pequeña mancha de los últimos momentos de tu padre. Y sabes, técnicamente hablando, no te habrías equivocado. Fue sorprendentemente desordenado, por solo una puñalada que ni siquiera vio venir, era Shinji otra vez. Su mente estaba vacía, desconectada de sus acciones. Se movía como una serpiente en ataque, sin ningún objetivo ni pensamiento más allá de destruir la vida que tenía delante. Un estallido de magia, un gandor tan poderoso que podría haber perforado un ladrillo, abrió el camino mientras ella se lanzaba hacia su garganta, daga en mano. Esquivó la bala mágica, con tal gracia y velocidad sin esfuerzo que parecía casi como si simplemente lo hubiera atravesado para estrellarse contra la piedra detrás de su cabeza. Y entonces Rin encontró a su cargo cumplido, y ella misma en manos del combatiente cuerpo a cuerpo más hábil y brutal que jamás había conocido. La totalidad del monte Enzo había sido sacudida por la explosión exterior, un temblor masivo que atravesó el corazón del coloso de piedra. Nadie que deambulara por el interior podría haber dejado de notar el impacto cuando los pasadizos, tallados por magia, colapsaron sobre sí mismos cuando un misterio mucho mayor los aplastó sin esfuerzo. Excepto por la caverna en la que se encontraba Rider. Nada en el universo podría haber movido ese lugar, en ese momento. La criatura que tenía delante no era lo que la mayoría habría considerado un dragón. En apariencia, estaba más cerca de una serpiente, aunque podría haberse envuelto cómodamente alrededor de toda la mansión de Rin. Sus espirales llenaron la enorme caverna. Las escamas eran de la piel gruesa y dentada de una víbora del desierto, pero de color negro azabache, absorbiendo toda la luz que las tocaba, excepto la niebla roja suavemente brillante que flotaba debajo de cada plato elevado y caía de los labios de la criatura con cada respiración. Mandá. Energía mágica pura, tan densamente reunida que se estaba formando en una niebla incluso sin un hechizo que la reuniera, siendo exhalada por la criatura con cada respiración agitada. Nada excepto un dragón podría haber hecho tal cosa. Esta cueva era su propio universo, una tierra santa tallada por la mera presencia de esta criatura.
Abrió su boca, rugiendo su ira, y este universo tembló de rabia. Maná tan espeso que Ryder se sintió mal llenó la caverna, y la carne dentro de su boca era del rojo de la sangre fresca, sobresaliendo tan marcadamente de sus escamas negras que Ryder casi saltó hacia atrás en estado de shock. En su pecho, una única mancha blanca contra el negro y el rojo, lo que quedaba del cuerpo de Caster, poco más que un torso medio derretido y su cabeza, estaba fundido en las escamas, sus venas ahora destacaban de un rojo brillante contra su palidez cadavérica. Cuando la bestia rugió, su boca se abrió en un grito silencioso. Su propio fantasma noble, pero no lo estaba usando, había sido devorada por él, la ira de Angra Mainyu la usaba como un recipiente para canalizar y controlar al dragón. Si quedaba algo de su mente en esa cosa, Ryder no quería considerar lo que debía estar sintiendo. Ryder parpadeó un par de veces, su cabello se enroscó a su alrededor en una pálida imitación de los rizos que llenaban la caverna. Sakura, si estuvieras en tu sano juicio, creo que te odiarías a ti misma en este momento. Quizás debería agradecer a los dioses que no lo seas. Pero si algo tuvieron que ver con esta situación probablemente fue empeorarla. Se mudó. El dragón era una fuerza intimidante, pero era enorme y había un área confinada para moverse. Ella tenía la ventaja, al menos en términos de maniobrabilidad. Con un solo movimiento a la velocidad de una bala, estuvo por encima de la espalda de la criatura, lista para golpear la balanza con el talón primero. Y ella rebotó. Ella siseó cuando una ola de dolor recorrió su cuerpo desde la base de sus pies hasta la coronilla de su cráneo, girándose hacia atrás para aferrarse al techo y entrecerrando los ojos. Ni siquiera había tocado a la criatura. Podía verlo arremolinándose ahora donde había golpeado, un aura de maná apenas visible que se extendía a poco menos de 1 metro de las escamas. Como el estallido de maná de saber, se dio cuenta, proporcionando un aura de defensa, pero en este caso, una que nunca se apagaba, hasta donde ella podía decir, observando las corrientes medio visibles desvaneciéndose, pero sin detener completamente su remolino alrededor de la criatura. Necesitaré un ataque que pueda perforarlo, o alguna forma de atacar cuando esté caído. No parece notar mis ojos, probablemente hay demasiado maná circulando por su cuerpo. Mi noble fantasma, pensó, trepando por el techo de la cueva incluso cuando las fauces del dragón se abrieron hacia ella, la enorme cabeza pulverizando piedra mientras sus colmillos arrancaban 1000 libras de piedra de la montaña, antes de cerrarse y aplastar las rocas como si no fueran más duras que la arena mojada. Y entonces tuvo una idea. Ryder golpeó la pared, corriendo por la superficie escarpada sin más dificultad que la que habría tenido un humano caminando por una calle plana, y arrojó un extremo de su cadena directamente al ojo de la cosa, plantando el otro extremo del arma en la cueva. Muro. El escudo de maná no se encendió, la hoja se clavó en el ojo de la criatura y la impulsó a agitarse locamente. Ella no era del tipo que sonríe perversamente ante el éxito, pero sentía que debería hacerlo en un momento como este. La criatura, lógicamente, no podría estar rodeada por una ola envolvente de poder todo el tiempo, o no habría podido arrancar un trozo del techo. Así que el escudo tenía que caer a veces, muy probablemente cuando el dragón quería extender la mano y tocar a alguien. Ahora sus espirales se agitaban en agonía, y su arma quedó tensa por el movimiento, arrancando trozos de la montaña para, con suerte, enterrar la cosa el tiempo suficiente para que ella. 100 toneladas de roca cayeron y se detuvieron en seco cuando algo negro y resbaladizo apareció en el aire debajo de ella, como aceite esparciéndose sobre un charco de sangre. Ryder, aferrándose a uno de los pocos segmentos del techo de la cueva que no se había caído, en realidad miró en estado de shock incluso cuando el mejor se hizo a un lado, rugiendo su ira, con sus armas todavía colgando de un ojo. Las rocas cayeron a ambos lados de la serpiente mientras rugía ante la luz de la luna que entraba a través de los agujeros recién pulverizados en la montaña, y extendía un par de colosales alas negras. Estaban equivocados de alguna manera, notó Ryder, y le tomó un momento entender por qué. No eran reales. O al menos, no eran sólidos. Tomaron la forma de alas, pero habían estallado de las espirales de la criatura y parecían estar hechas nada más que de materia de sombra andrajosa. Aún más angustioso, se dio cuenta de que el dragón no había estado rugiendo de dolor porque ella le había sacado el ojo, sino que las alas habían salido de su espalda para protegerlo del derrumbe en el sentido más literal posible. Sus escamas habían sido desgarradas y sangre humeante manaba libremente de las heridas. Y luego, con otro grito, 2 heridas abiertas más se abrieron a cada lado de su cuello, y un par de nuevas cabezas hechas de la misma sombra retorcida y semisólida surgieron.
Indistinguibles salvo por los brillantes ojos rojos, ambos se giraron para mirarla, y el dolor en los rugidos de la cabeza principal la habría hecho hacer una mueca de simpatía si no mostrara todos los signos de querer eliminar su dolor con copiosas cantidades de su sangre. Saltando, corrió por el costado de uno de los agujeros recién formados, lanzándose hacia el cielo abierto con tal velocidad que la piedra humeaba bajo sus talones. Rugiendo de dolor y rabia, el dragón comenzó a desgarrar la piedra como si fuera papel de seda, todo odio y hambre sin sentido, sin querer nada más que destrozarla. La oscuridad brotó de la montaña debajo de ella, buscando su sangre. Y tenía toda la intención de darle un poco. Llegó a la cima de la montaña y saltó hacia el cielo nocturno, lanzándose hacia arriba como un cometa. Y mientras lo hacía, levantó una mano para abrirse la garganta, y una conmoción de dolor rugió a través de ella como el sacrificio necesario para lo que vendría después. El círculo de invocación se encendió, una llama roja brillante en el cielo nocturno, y desde su interior escuchó el batir de alas y el relincho de su leal hijo, que acudía en ayuda de su asediada madre. Los bosques alrededor del templo Ryudou habían sido escenario de batallas entre Servants más de una vez durante la Guerra del Santo Grial y, como resultado, habían visto días mejores. Especialmente ahora que acababan de irse. Hasta donde alcanzaba la vista, los árboles que no habían sido completamente vaporizados por el poder de saber habían sido talados, reducidos a tanta leña. Una cúpula esférica de metal fundido y triturado cayó alrededor de Gilgamesh, y el joven sirviente la siguió hasta el suelo, con las rodillas flaqueando bajo él. ¡Oh, Dios! Eres interesante. De hecho, me estoy divirtiendo. Saber dio un paso adelante, los restos destrozados de su propia armadura crujieron bajo sus pies, e incluso mientras miraba, comenzaron a reaparecer sobre ella en una ola de niebla negra, haciéndola aparecer brevemente como si estuviera blindada en una niebla venenosa, aferrándose a ella. Como el vestido de una emperatriz. Eras más fuerte cuando eras adulto. O tal vez Rin simplemente no te está manejando bien, es difícil estar seguro con ella. Ella sonrió levemente. Un niño maestro y un niño sirviente, ninguno de los dos está a la altura de su potencial. No sé si eso es irónico, pero ciertamente es patético. A alguien le entró sentido del humor con su locura. No es bueno, pero, Gilgamesh se rió entre dientes, tratando de fingir que su visión no se estaba nublando por el cansancio. El quid de la cuestión era que Rin no era lo que estaba acostumbrado en términos de maná. Su yo mayor había pasado años devorando lentamente las almas agonizantes de una iglesia llena de huérfanos, y había acumulado suficiente suministro de maná para toda la vida. Él, por otro lado, tenía un maestro perfectamente bueno, aunque nunca le diría eso, que, desafortunadamente, también estaba caminando hacia su propia batalla y no en una posición en la que pudiera drenar cada gramo de poder que ella tenía. Podría dar. Además, estaba agotada y emocionalmente agotada y se negaba a admitirlo, pero eso no era relevante para él en ese momento. Simplemente disfrutaba señalando los defectos de Rin. La mente corre en direcciones extrañas. Posiblemente se esté quedando sin energía. Tendré que terminar con esto pronto, pensó, dándose cuenta de manera desafortunada de que probablemente terminaría con él cortado a la mitad. Pero aún así, no tenía sentido simplemente ceder. Después de todo, él era realeza, y cuando los bárbaros estaban en la puerta, era su deber interponerse en su camino y defender a sus súbditos leales. A muchos reyes en la historia les habían puesto la cabeza en una pica haciendo exactamente eso, pero Gilgamesh no había llegado tan lejos en la vida, deteniéndose a pensar en las cosas. Metiendo la mano en la pila de metal retorcido que lo rodeaba, recogió uno de los escudos que había estado cerca del centro de su muro defensivo y, por lo tanto, estaba casi intacto. Lo levantó sobre su brazo, dándose cuenta al hacerlo de que era alrededor de un pie demasiado alto para él, pero eso estaba bien porque también estaba bastante seguro de que Excalibur lo atravesaría con 2 o 3 golpes. Ojalá esa mujer extraña con la camisa con estampado de tigre estuviera aquí, pensó, colocando la cosa difícil de manejar entre él y saber y gritando con su mente, un puñado de portales parpadeantes a la puerta de Babilonia abriéndose mientras cargaba media docena de flechas. Ella me hizo reír. Saber puso un pie detrás de ella, lista para cargar, su armadura solidificándose una vez más en metal frío, incluso mientras su espada parpadeaba con una llama negra. A ella le convenía, pensó. Ella era partes iguales de frío, desdén y rabia enterrada. Como un volcán, todavía cubierto de nieve en la cima, pero el estruendo le decía a cualquiera que tuviera la mala suerte de estar cerca que las llamas en su interior eran realmente feroces. Pero este es mi mundo y yo soy el rey.
Incluso ante una muerte segura, me mantengo fuerte, pensó, sin miedo en sus ojos ni en su corazón. Llegó a un último portal, en busca del mayor de sus tesoros, completamente preparado para partir el mundo por la mitad si era la única manera de recordarle a esta criatura quién era él realmente. Ambos están actuando como niños. Y viniendo de mí, eso es decir mucho. Como uno solo, los dos guerreros divinos se giraron para mirar a la niña, que era al mismo tiempo lo menos y lo más impresionante que Gilgamesh sentía haber visto en su corto tiempo en esta tierra. Su yo mayor lo habría encontrado repugnante, lo que en su mayor parte simplemente le decía que era interesante. Iliasbiel von Einsberg parecía una princesa que había pasado por momentos difíciles. Estaba magullada y maltratada, sangre seca debajo de la nariz y en un lado de la boca, y un ojo morado rápidamente se le estaba formando. Después de todo, acababa de ser secuestrada y Gilgamesh tuvo que asumir que había estado dentro de la montaña en la que Saber acababa de abrir un enorme agujero. La niña claramente había visto días mucho mejores. Y, sin embargo, caminó hacia ellos como una reina reinante, vestida de pies a cabeza con seda blanca, o era dorada. Brillaba extrañamente, reflejando una luz que no debería haber existido, una estola carmesí sobre sus hombros. Parecía de alguna manera más alta de lo que su diminuto cuerpo debería haber permitido, y sus ojos mostraban algo más viejo detrás de ellos de lo que sus rasgos juveniles podían proyectar adecuadamente. Saber sonrió. Einsberg. Puedes llamarme Ilia, ¿sabes? Dijo Ilia en voz baja. ¿O ya no somos amigos? Eras amiga de Arturia. Una mocosa débil, estúpida e ingenua que pensaba que los deseos podían hacerse realidad y en el fondo realmente pensaba que sería recompensada si moría por su gente. Que alguien, cualquiera, la recordara con cariño por quien era. Realmente lo fue, dijo Sabré. He elegido no ser más ella. He elegido vivir mi vida, no gastarla buscando cuentos de hadas. Te arrepientes. Querías deshacer tus errores. Es algo humano. El único error que cometí fue darle mi vida a esos ingratos. Si pudiera pedir un deseo a Gran Bretaña, sería hundir toda la sucia isla en el mar al que pertenece, dijo Sabré, y hubo un pequeño silbido. Bajó su tono ahora, la primera emoción real que había dejado mostrar, un atisbo de rabia hirviendo debajo de su sonrisa. Buscar el Santo Grial, ahora, eso no fue un error. Eso fue un engaño. Esa fue tu familia usándome como arma en su guerra por un premio que ni siquiera valía la pena ganar, y que nunca llegaría a ver en cualquier caso. Así que no, Einsberg, no somos amigos. Tu familia es un pozo de víboras no diferente de los Makiri y los Tosaka. Ya es bastante malo que Arturia muriera por nada, fuiste tan lejos como para hacer que su otra vida fuera tan insignificante como su miserable. Mi existencia era. Todo lo que quiero es vivir mi vida. Ser mi propia persona, por una vez. Pero no puedo hacerlo hasta que sal de viejas cuentas, y solo pueden escribirse con sangre. Ilia ladeó ligeramente la cabeza. ¿Te das cuenta de lo tonto que suenas, verdad? No eres Saber, pero estás tan enojado por su vida que no puedes seguir adelante. Estás tan enojado por lo que mi familia, la familia de Rin e incluso la familia de Sakura tu familia hizo eso y te estás desquitando con nosotros, a pesar de que ninguno de nosotros te hizo nada. ¿En serio crees que es una reacción normal? Tú más que nadie deberías saber por lo que estoy pasando, Iliasbiel. Pasaste 20 años encerrado en un castillo, sin control de tu propia vida. Solo un títere de otros, sin voluntad propia. Una muñeca. Dijo Saber, su tono de acero cortando la seda. Convertirse en una persona real por primera vez. Aprovechar tu propio destino. Es una experiencia dolorosa. Tienes que luchar por ello, con todo lo que tienes. Y tienes que estar dispuesto a hacer cualquier cosa para lograrlo. No es suficiente. Para destruir la guerra del Santo Grial, tengo que aniquilar todo rastro de ella. Quemar todo el sistema del Grial hasta reducirlo a nada, apagar las brasas y salar la tierra donde yacen las cenizas. No se trata de ti, ni de Rin, ni de Sakura. Se trata de sobre vuestras familias enteras. Se trata de lo que sabéis. Se trata de cosas, sangre y conocimiento por igual, que nunca permitiré que se transmitan. Claramente no se trata de lógica, murmuró Ilia. Mírate a ti mismo. Escúchate a ti mismo. Eres inestable. Tu alma ha sido contaminada y está afectando tu mente. Tus emociones se están volviendo locas y has pasado tanto tiempo reprimiéndolas que no sabes cómo lidiar con ellas. Bueno, déjame decirte, gran idiota, simplemente dejarlos volverse locos y hacer lo que te apetezca en tus momentos más oscuros es la peor idea.
Si hubiera hecho eso, yo, ni siquiera lo sé. Estaré solo, al menos. Puede que ya no esté vivo, sin ti y Shiro para cuidarme. Ella hizo una pausa. Por otro lado, tampoco me importarías lo suficiente como para estar aquí. Así al menos estaría menos sucio. Saliéndonos del tema, dijo Gilgamesh, levemente paralizado por la escena que tenía ante él. Por un lado, Saber no había intentado matar a nadie, a pesar de toda la lógica en sentido contrario. Ella parecía estar escuchando. Por otro lado, la amenaza en el aire, el aura de sed de sangre, no había disminuido. Y Ilia tuvo que darse cuenta. Oh, no tienes nada que ver con esto. Deja de intentar involucrarte, espetó Ilia. Me siento bastante involucrado, dijo, con una mirada significativa a la pila de escudos destrozados que cubrían la tierra destrozada a su alrededor. Bueno, ¿puedes arreglar a Saber? Porque yo puedo arreglar a Saber. Quizás. Dijo Ilia. Para eso es el vestido. Solo una vez, con el grial como debe ser, podemos hacer un milagro. Puede que no funcione, pero estoy dispuesta a intentarlo, Saber. ¿Y tú? Hablas de querer una nueva vida, ¿lo dices en serio? ¿Quieres una vida real? Ni un rey, ni un fantasma empapado de sangre, una vida real. Ni Saber, ni Arthur, ni Arturia. La chica que nunca tuvo la oportunidad de vivir puede conseguirla ahora. Tal vez juntos podamos quemar la oscuridad y mostrar tu verdadero yo. Saber la miró fijamente, su expresión tan vacía como Ilia jamás había visto en su rostro. Ella era una estatua en la noche, el brillo del poder acumulado en el vestido del cielo proyectaba una fría sombra sobre rasgos que bien podrían haber sido tallados en granito. Dio un paso adelante y el corazón de Ilia dio un vuelco. Y luego Saber giró su espada en un movimiento a la altura del cuello hacia la niña más pequeña. Rin cortó la garganta de Kirei incluso cuando él esquivó su asalto mágico, y supo que era más rápida y más fuerte que cualquier humano normal. Así que fue bastante impactante para ella cuando la daga en su mano no golpeó nada más que el aire vacío. Y luego, un nanosegundo después, cuando una presión repentina y aguda golpeó su muñeca y la daga ya no estaba en su mano. Había estado en suficientes batallas en este punto que las campanas de alarma sonaron en su mente de inmediato y rompió un talón del suelo para empujarse hacia atrás. Pero ella estaba luchando contra su propio impulso, y Kirei ya se había estado moviendo en la dirección que intentaba ir. Y así, dio menos de 1 metro en su salto cuando sus dedos, extendidos y puntiagudos, golpearon su abdomen. El dolor estaba más allá de lo que ella podría haber imaginado que tal golpe le causaría. Había entrenado con Kirei y con más de otro sensei, y ciertamente había recibido una buena cantidad de golpes. Pero esto fue diferente. Sus dedos eran como un maldito hierro, partiendo tela y carne para romper una costilla como si fuera una ramita, empujando el hueso dentado contra algo dentro de ella que enviaba oleadas de agonía por todo su cuerpo. Y ni siquiera tuvo tiempo de preguntarse qué significaba eso, si un órgano había sido perforado o un grupo de nervios aplastado, antes de que su otra mano le azotara la cara, un único y imposible golpe de martillo golpeando su ojo derecho y dejando la mitad de su campo de visión tan ennegrecida como si hubiera quitado el orbe por completo. Sabía que si Rin no hubiera sido una maga, habría muerto en ese mismo momento. Ese no era un pensamiento orgulloso, era un simple hecho. En un momento, había destruido su capacidad de respirar libremente y la había dejado con una visión borrosa y desenfocada. Es casi seguro que un humano normal, con un potencial de lucha normal, habría sido incapaz de evitar que le propinara un golpe mortal en la garganta o en el ojo. Un golpe más como ese para aplastarle la tráquea y la pelea terminó antes de comenzar. Pero la magia era dolor. Rin había pasado la mayor parte de su corta vida en un estado de agonía persistente. Sabía cómo concentrarse a través de ello. La daga estaba a 5 metros del pasillo y bien podría haber estado en el otro lado del planeta. En términos de artes marciales, él estaba tan por encima de ella que bien podría haber sido un ratón peleando con un gato. Así que ya era hora de cambiar el juego. Ella podría no haber sido la asesina que él era, y ciertamente ni 1/10 parte de la luchadora, ella era una maga mucho, mucho mejor. Quedan 2 joyas. Si pudiera sobrevivir los siguientes 15 segundos, sería suficiente. Sacó uno de ellos de su manga, ignorando la agonía que provocaba incluso ese pequeño movimiento, y observó a Kirei saltar hacia atrás para despejar lo que naturalmente asumió que sería una zona de explosión.
La piedra preciosa golpeó el suelo sin causar daño, no más mortal que una cuenta de vidrio, no se liberó ningún hechizo, incluso cuando Kirei se deslizó hacia atrás sobre sus talones y le dio tiempo a Rin para levantar el brazo, con la cresta brillando intensamente. Vio que su rostro se torcía en una sonrisa ante el truco, como un esgrimista que reconoce un toque. Y no pudo hacer nada más que eso, porque la cresta ardía con fuego esmeralda en el corredor oscuro, y ella provocó una tormenta. El Gando era considerado un hechizo bastante débil, y normalmente lo era. Un impacto poco más que un puñetazo y unos días de enfermedad leve. Pero el escudo de Tosaka podría producir la maldición en cantidades ilimitadas y darle bastante poder. Lo que normalmente hubiera sido equivalente a recibir un puñetazo en la cara por parte de un hombre bastante fuerte estaba, desde sus manos y cuando realmente decidió esforzarse, estar más cerca de recibir un disparo con una pistola de 9 milímetros. O, considerando la gran cantidad que podía producir a la vez, más bien como una ametralladora. Ella no apuntó, porque él esquivaría cualquier intento de precisión. El esfuerzo aquí, en cambio, fue simplemente crear una red de energía que mataría a cualquiera que quedara atrapado en ella. Él era demasiado rápido para inmovilizarlo normalmente, por lo que ella simplemente no le dejaría espacio para esquivarlo. Y efectivamente, no hubo ninguno. Así que no lo esquivó. De las fundas que llevaba en la espalda, previamente escondidas bajo la túnica que se había visto obligado a abandonar, sacó 4 pequeños cilindros que se parecían a nada más que la empuñadura de una espada sin ninguna hoja adjunta. Y luego, agarrándolas entre sus dedos, movió las manos y esas hojas faltantes hicieron una reaparición dramática. 4 llaves negras, las armas de un verdugo de la iglesia. 2 en cada mano. Podría haber cargado 4, pero los había guardado todos en su abrigo, y en ese momento era un montón de cenizas humeantes. Con velocidad y gracia que no habrían parecido fuera de lugar en un Servant, las brillantes hojas plateadas tejieron una red propia alrededor del falso sacerdote, brillantes rastros plateados de luz que se encontraron con el fuego oscuro de las maldiciones de Rin, las hojas espirituales cortaron en las balas mágicas, se separaron en una lluvia de chispas que cayeron sobre el suelo de la caverna, trazando líneas de luz mientras caían. Y luego, a pesar de estar en medio de un verdadero huracán de balas, tantas que para desviarlas todas requería que sus espadas se movieran literalmente demasiado rápido para que Rin pudiera seguirlas, comenzó a caminar hacia adelante. Despacio. Un paso a la vez. Pero, mientras Rin miraba con los ojos muy abiertos, caminó contra la marea de la magia como un hombre luchando contra vientos huracanados, sus espadas ardiendo con cada gander, las espadas exorcistas destrozadas. Ella dio un paso atrás, dejando que el miedo ante este acontecimiento se reflejara en su rostro, mientras él se acercaba lo suficiente como para que ella pudiera sentir el viento de sus espadas giratorias. Y luego, con un único movimiento rápido, pateó la gema encantada que aún yacía en el suelo en su dirección. Y esta vez, no fue nada inofensivo. El hechizo interior era de aire, una explosión de magia de viento elemental que, sin su voluntad de enfocarlo en una sola dirección, no era más que un pequeño tornado localizado. Por muy fuerte y rápido que fuera Kirei, no había manera de esquivar algo así, ni manera de desviarlo. Fue como recibir un golpe con una bola de demolición. Rin lo sabía, por supuesto, porque también la golpeó. No tuvo mucho tiempo para ver el resultado del impacto en su enemigo porque fue enviada volando hacia atrás y golpeada contra la pared de una cueva con una fuerza literal de aplastamiento de huesos, todo su brazo derecho se entumeció cuando algo se rompió en su interior. Ella aceptó esto, porque en este punto el entumecimiento era mejor que el dolor, y Kirei había recibido el golpe aún peor que ella. Debió haber golpeado una roca sólida y dentada del derrumbe del túnel detrás de él. Con un poco de suerte, lo que le había pasado a su brazo, le había pasado a su maldita columna. Ella fue capaz de pensar esto, en feliz ignorancia, hasta el momento en que luchó por ponerse de pie y una llave negra arrojada se estrelló en su espalda como una bala. Shirou no gritó, porque el tiempo y el oxígeno que habría requerido eran recursos a los que no podía permitirse el lujo de renunciar. El gigante negro había lanzado un enorme brazo hacia él y él no había intentado bloquearlo. Eso habría sido una muerte instantánea. Había saltado hacia atrás, balanceándose hacia la extremidad deforme mientras lo hacía, la hoja golpeó el costado mientras se clavaba en la roca del suelo de la caverna. Había sido como intentar cortar un muro de acero. El impacto había destrozado la espada que tenía en la mano, y el impacto le había recorrido el brazo como un maremoto, rompiéndole un hueso de la muñeca. Esta no era una construcción de sombra.
Esta cosa era más parecida a un noble fantasma del Grial ennegrecido, una oscuridad que redefinió el mundo. Kansou y Bakuya no lo perforarían, no podía estar seguro de que algo lo hiciera. Pero como ya se habían formado dos más, comenzando su deslizamiento sobrenatural a través de la cámara para flanquearlo a ambos lados, y un tercero estaba comenzando a tomar forma, no tenía muchas opciones al respecto. He creado más de 1000 espadas en su mente, las espadas que había estado visualizando se volvieron tan reales que prácticamente podía sentir el acero en sus manos. Cada uno de los gigantes era como un noble fantasma, por lo que la forma natural de contrarrestarlos era con otro noble fantasma, ¿no? Pero no uno normal. No cualquier arma serviría. Las armas en su mente eran perfectas, una armonía de acero y fuego dada forma. Y, con un esfuerzo de voluntad que ni siquiera estaba seguro de cómo hacer, tocó esa armonía y la movió en la dirección equivocada. Sintió a Archer mirando por encima de su hombro, y la sonrisa en su rostro era exasperante e inspiradora al mismo tiempo, mientras el fantasma roto volaba. Un arma perfecta, que emitía algo parecido a un grito de dolor y un rastro de luz como un cometa, se materializó en el aire y voló recto y certero. La espada se estrelló contra el torso del primer gigante, detonando en un cegador destello blanco y una onda de choque que Shirou sintió que lo empujó hacia atrás unos centímetros incluso con los talones clavados contra la roca. Cuando la luz se apagó, la criatura simplemente había desaparecido. Nada más que jirones de oscuridad que surgían del lugar donde había estado mostraban que estaba allí. Los otros gigantes negros detuvieron su carga extrañamente fluida y se separaron aún más. Por un momento extrañamente enloquecido, pensó que a pesar de toda la evidencia, en realidad podrían estar vivos y mostrando instinto de conservación. ¿Pueden los demonios nacidos del mal puro tener miedo de morir? Supongo que cualquiera tiene derecho. Sakura se rió, atrayendo su mirada hacia ella, y rápidamente se dio cuenta de que el ataque se había detenido porque ella así lo había deseado. ¡Oh Dios, oh Dios! Has aprendido mucho, Shirou. No creo que el propio Archer hubiera podido hacerlo mejor. Honestamente puedo decir que estoy orgulloso del héroe en el que te has convertido. Lograste tu sueño, aquí, al final. Sacudió la cabeza. Lo sabes mejor que eso. No se trata de tener poder. Se trata de ayudar a la gente. Todo lo que siempre quise fue salvar a la gente. Y ahora mismo, la persona que quiero salvar eres tú. Tienes que entender eso, después de todo, he pasado. Su sonrisa se volvió un poco triste. No hemos pasado por nada, Shirou. Estaba afuera mirando hacia adentro y tú nunca lo viste. Hay tantas cosas que no entiendes. No necesito que me salven. Estoy exactamente donde quiero estar. Donde el mundo necesita que esté. Y no puedes detenerme, entrecerró los ojos. A menos que puedas hacer ese pequeño truco 4 veces más. 3 gigantes de las sombras comenzaron a deslizarse hacia él una vez más. Detrás de ellos, jirones de oscuridad comenzaron a surgir del suelo. ¿O deberían ser 8? ¿12? ¿30? Preguntó Sakura, las sombras continuaron extendiéndose. 1000. Mi poder es infinito, la voluntad de Dios manifestada. Cada pensamiento produce un campeón oscuro para morir en mi nombre. Cada impulso toma forma con el poder de un mandato divino. Mi castigo rápido y terrible a aquellos que amenazan. La utopía que construyó. Dime, héroe, ¿cuántas espadas tienes en stock? Desconocido para mí, para la vida. Se mantuvo firme, las espadas cobraron vida a su alrededor y la estática rodó detrás de sus ojos mientras un poder que nunca antes había sentido lo recorría. Ardía, y donde el fuego le tocaba sentía los nervios recubiertos de metal fundido. La siguiente estrofa solo emergió a medias en su mente febril, la estática ahogó las palabras incluso cuando resonaban en sus pensamientos espontáneamente. Pero detrás de las llamas, había una calmante y vasta frialdad que adormecía el dolor, mantenía unidos los nervios que amenazaban con arder bajo una tensión que nunca antes habían sentido. Como nieve recién caída, enfriando las brasas antes de que el fuego se salga de control. Ya basta, le respondió y abrió fuego. No terminó la frase con un espero. Pero mientras observaba la sonrisa inmutable de Sakura a través de sus ojos llenos de estática, sospechó que ella sabía que él lo había pensado.